Segunda parte de la sesión 76, donde vamos a hablar sobre evolución cósmica. Evolucionemos. En el video pasado estuvimos hablando de la mente arquetípica, donde Ra nos dio el origen del tarot y también un poco de información general que ahorita voy a poner dentro de la introducción para poder trasladarnos a las preguntas que quedaron pendientes. Son un par de preguntas sobre la mente arquetípica que todavía quedan en esta sesión y luego vamos a pasar a lo que es la evolución cósmica. Y le digo evolución cósmica porque de eso precisamente se trata, de qué se trata la creación en términos de cómo fluye. Ahora, no se trata específicamente de todo el proceso de la evolución cósmica, pero es una buena parte. Y como ya tenemos material cubierto bastante sobre cómo funciona esta metafísica de Ra, entonces podemos utilizarlo como una manera de poder abordar lo que sabemos que es la evolución del ser. Del ser, siendo lo único que hay. Ahora, hay un par de cosas que quiero contar aquí. La primera es que hay dos maneras en las cuales yo puedo observar esto sucediendo en la mente del ser humano, sobre todo las personas que están interesadas en estos temas. Y una de ellas es mucho más... estamos más propensos a pensar de esa manera. Y esa es la manera científica. Luego está la manera consciente. Son dos cosas relativamente distintas a pesar de que siempre es lo mismo, pero de nuevo, dentro del contexto, lo que quiero decir es que existe una tendencia hacia pensar de manera científica y una manera de pensar conscientemente. Quiero brindar las dos porque sé que no existe de repente una percepción común de la visión consciente de este tipo de modelo de evolución, el cual es basado en mi propia experiencia. Si ustedes valoran lo que es, digamos, material escrito, ahí obviamente no los puedo ayudar porque lo mío está basado en experiencia con lo que es conciencia y algo que se puede comprobar también. No simplemente estoy hablando de visiones y cosas que yo he tenido. Eso no es experiencia comprobable. Lo que es experiencia comprobable es aquello que tú puedes comprobar también y que todos podemos comprobar. Eso es realmente empírico. Así que cuando hablo de conciencia no me refiero a la parte fantástica de visiones y de, digamos que creaciones individuales subjetivas. Ese no es mi modelo, esa no es mi manera de poder comunicar la realidad, sino a través de experiencias que todos podemos relacionarnos. Ahora, la parte científica es bastante común y todos nosotros estamos acostumbrados a ver en separación. Esa es la parte científica. En separación en el sentido no místico, sino en simple separación de tener que dividir las cosas para poder estudiarlas. Esto es algo natural en nosotros como los seres humanos, es parte de nuestro pensamiento abstracto, de abstraer de la realidad, y entonces caemos en ese tipo de estudios. Es necesario para estudiar. No podemos estudiar sin ningún tipo de palabras. Necesitamos palabras. Entonces, quiero hablar de estas dos para que las dos se puedan ayudar a sí mismas y sobre todo brindar esta parte consciente que es la que le da sentido desde la experiencia propia. Ustedes me conocen, a mí lo que más me interesa es poder dar información que sea práctica, comprobable y que no dependa de algún tipo de actividad o de práctica o de ejercicio o de configuración mental porque uno es más dotado que el otro. Todos somos idénticos en este sentido y cualquier otra cosa ya es subjetivo. Donde no somos idénticos es subjetivo. En lo que somos idénticos, ahí es donde me gusta abordar. Porque estamos hablando de la ley del uno. Somos uno, por ende tenemos que compartir algo todos en común. Y eso es lo que me interesa. Ahora, por otro lado, quería confesarles algo que tiene que ver con la decisión de superficialmente navegar esto de manera consciente también junto a la parte científica de lo que es la evolución cósmica. Y es que es una confesión de mi proceso que quizá les pueda ser útil a ustedes que están también en un proceso similar. Y es lo que yo considero que ha sido una especie de
de freno que he tenido en poder hablar de lo que es mi destilado de experiencia para constatar la realidad de que todo es uno. Lo digo en otras palabras. Yo, desde hace un tiempo para acá, lo que yo llamo el fin de mi búsqueda, trajo una percepción de la realidad, la cual integra e invoca al mismo tiempo todo lo que sabía antes para vivirlo de una manera mucho más rica, más abundante, más nítida, pudiera ser la palabra. Y esta percepción no se la debo particularmente a algo, no se la debo a una situación en particular, sino a mi constante interés en saber quién soy. Y claro, el querer saber quién soy fue mi búsqueda. Encontrar quién soy ha sido mi liberación de esa búsqueda y lo que yo llamo el comienzo de la exploración de la vida. A través de cero búsqueda, no busco nada, simplemente podemos decir que busco explorar, pero eso no es una búsqueda que me hace falta algo. Entonces esto me ha llevado a que yo tenga una visión que está desafortunadamente limitada a mi capacidad de comunicación, a mi capacidad de poder brindar la información de una manera que sea útil y práctica para los demás, no de manera fantasiosa, como normalmente pasa con estos materiales donde decimos, en el futuro vas a llegar a cuarta densidad. No, cuarta densidad está aquí. Y la pregunta es cómo lo puedes vivir, por qué te lo estás perdiendo. Si está aquí, ¿por qué te lo estás perdiendo? Yo eventualmente me voy a reunir con Dios. Esto, visto desde mi perspectiva, invalida el hecho de que yo soy uno con el todo. ¿Cómo lo puedo brindar? Bueno, obviamente no existe la separación entre Dios en el futuro y yo. ¿Cómo lo vivo? Eso es parte de mí también. Entonces, todo esto ha sido parte de mi constante deseo de colapsar todo en mi propia experiencia. Y lo fascinante es que tiene congruencia. Esta es la parte que de repente me fascina mucho a mí, por eso lo quiero expresar en términos del material de Ra, de lo que dijo Ramana Maharshi, o Bodhidharma, o Jesús, o quien sea. Y es que es completamente congruente con todo lo que nuestros maestros, incluyendo Ra, que es un maestro no dual, todos nuestros maestros místicos nos han brindado. Hay una dicha enorme cuando eres capaz, y esto lo hago en mi curso del Camino Directo, el cual he hablado bastante, solamente lo menciono porque el sexto módulo, al final, les leo el Dao, les leo los textos gnósticos, leo a Ramana Maharshi, quien es a quien le debemos el Camino Directo, leo el Dao, leo otra serie de textos que para nosotros son completamente abstractos, pero al final entendemos a plenitud. Y las respuestas que he tenido de las personas que han hecho el curso son fascinantes, porque de verdad que es algo que poder verlo desde tu propia experiencia es otra cosa. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque esto es algo que yo de alguna manera he sentido limitación de poder expresarlo por falta, incluso debo admitir, de creencia, o de creencia no, de creer en mí mismo de que sí va a ser entendido. Así que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder traer esa visión que yo tengo, que yo vivo, que digamos que mi camino me llevó a encontrar para poder compartir con todos. Así que ese es mi regalo, esa es mi devoción, porque en completa sinceridad no hay nada que me guste compartir más que esta visión de que todo está bien. No hay por qué preocuparse. Tú no eres lo que piensas ser. Y de manera práctica, como he dicho, no de manera intelectual o textual, como desafortunadamente veo que existe todavía mucha tendencia del humano hacia ir a buscar qué debo hacer para liberarme de todo esto. Esa es una pregunta incorrecta. Pero bueno, con eso es importante para mencionar que lo voy a traer aquí en cuanto a mi visión de lo que es la conciencia pura, experimentando esta evolución que vamos a hablar. ¿Listo? Tuve que haberlo recordado al principio, pero se me olvidó. Hay cronoestampas, creo que me estoy aprendiendo la palabra, para ir a las preguntas que quieran y no tener que calarse toda esta introducción mía. Pero me parece necesario. En cualquier caso, vamos a ir a la primera pregunta que tengo aquí, que es la que sigue. No, antes tengo que hacer una pequeña introducción, lo siento, me pasó en inglés también, lo voy a hacer ahorita.
Lo siento. Hay una pequeña última parte de la introducción. ¿Qué dijo Ra? Anteriormente estamos hablando de la mente arquetípica, y entonces nos dio primero el origen del tarot, que fue lo que Don preguntó en particular. ¿Cuál es el origen del tarot? Nos explicó en detalle. Luego, cómo se puede estudiar la mente arquetípica, y nos dio astrología, tarot y el árbol de la vida. Todo esto es imprescindible. No quiero decir imprescindible en términos de que estudiar. Si quieres entender tu mente, el estudio de la mente arquetípica puede ayudarte de manera acelerada a entender cómo funciona tu mente. No es el único método de estudio para poder entender tu mente, pero la mente arquetípica es algo fascinante para poder adentrarse, y como dije en el video anterior, requiere devoción y realmente una pasión para hacerlo. Ra mismo dijo, no yo, que no deberían ser un dilettante o dilettante en francés, que simplemente es como ir de aquí, de allá, estudiar un poquito, sino realmente meterse de fondo. Una persona que realmente lo estudie, que digamos que yo confiaría nada más en las personas que son apasionadas con esto de natural, no tienen por qué hacer un esfuerzo. Esas son las personas con las cuales yo pudiera confiar a entender un poco este material, y con todo y eso toma años, ¿verdad? Poder entender. Otra cosa importante que dijo Ra en todo esto es que luego de estudiar conceptualmente todo, el objetivo más importante es aplicarlo, ponerlo en práctica real, y no simplemente hablar conceptualmente de lo que significa cada cosa, sino ponerlo en práctica para sí mismo y para otros, por supuesto. Así que todo eso se habló en el video pasado. Vamos a ir con el resto de las preguntas que tienen que ver con la mente arquetípica. Lo último que tengo que refrescar del video pasado tiene que ver con la estructura de la mente arquetípica a través de la jerarquía de logos. Y ahorita voy a hablar de eso también. Pero vamos a pasar a la primera pregunta. Pregunta 11, me salté. Pregunta 11. Entonces, dice Don, dado que Ra evolucionó inicialmente en Venus, Ra tiene el mismo origen arquetípico que el que experimentamos aquí. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto. Y Don le dice, pero supongo que los conceptos del tarot y los conceptos mágicos del árbol de la vida, etc., no estaban en uso por Ra. Sospecho que, posiblemente, alguna forma de astrología era un concepto anterior de Ra. Esto es solo una suposición. ¿Estoy en lo correcto? Ra le dice, expresar los métodos de estudio de Ra sobre la mente arquetípica bajo el sistema de distorsiones que disfrutamos sería sesgar tu propio juicio sobre lo que es apropiado para el sistema de distorsiones que forman las condiciones en las que aprendes, enseñas. Por tanto, debemos invocar la ley de la confusión. Ok. Sí, esto terminaba lo que es la discusión de la mente arquetípica. Una vez más, vamos a hablar sobre... Primero, no, voy a hablar de toda la estructura jerárquica para poder... Esto lo he hablado muchas veces, pero no importa hablarlo una vez más. ¿Qué sucede? Existe el gran sol central, el Logos, el creador único infinito, el cual se experimenta a través de diferentes galaxias, como los vemos en la cosmología. ¿Okay? En nuestra cosmología vemos galaxias, estrellas, planetas. Estas galaxias como tal contienen la mente arquetípica original, pero por su libre albedrío, siendo una expresión del creador único infinito en potenciación, en experiencia, en movimiento, decide modificarlo. Cada una de las galaxias contiene una modificación diferente de cada una, infinita, de manera infinita. Pero vamos a acercarnos a nuestra zona regional que conocemos, la Vía Láctea, el Logos, eso se le llama Logos a la galaxia. También se proyecta fragmentado en lo que es estrellas. Estas estrellas, al igual que el Logos principal, deciden hacer modificaciones a la mente arquetípica. Juegan, en esencia, con la mente arquetípica. Y le agregan, le quitan, le ponen. Hacen lo que quieran. En nuestro caso, el Sol,
que es una estrella, decide crear una mente arquetípica específica. ¿Ok? Esa mente arquetípica, ahora, en mi entendimiento, y puedo estar errado aquí, pero creo que estoy bastante en lo correcto, hace lo mismo que hizo la galaxia y hace lo mismo que hizo anteriormente el logos principal de fragmentarse en distintos planetas y proyectar su deseo de experimentarse a través de la mente arquetípica, que es la misma para Venus, para la Tierra, para Marte, para Maldek. Es la misma, pero ligeramente modificada por el planeta. Esta ligera modificación todavía se mantiene con, digamos que el precedente, que es el del Sol, pero hay otra fragmentación. Entonces, Ra claramente experimentó en Venus el mismo arquetipo, o la mente arquetípica, los mismos arquetipos que nosotros, pero de una manera distinta. Y aquí es donde Don está diciendo, bueno, supongo que los conceptos del tarot y los conceptos mágicos del árbol de la vida, etc., no estaban en uso por Ra. Sospecho que alguna forma de astrología. No sé de dónde sacó esa suposición, pero tiene sentido. O sea, vieron los astros, planetas y todo esto. Y Ra le dice que no le puede responder esa pregunta, porque expresar esos métodos de estudio de Ra sería crear sesgos, prejuicios o juicios o este tipo de deseo o inclinación de parte de Don que ellos no querían hacer. Lo que es apropiado para el sistema de distorsiones que forman las condiciones en las que aprendes enseñas. Por eso tienen que invocar la ley de la confusión. Supongo que hablar de cómo ellos estudiaron la mente arquetípica en Venus, no solamente por la ligera diferencia que hay entre Venus y la Tierra en términos de arquetipos, sino también en cómo lo hicieron ellos. De repente eso crea en Don la idea, estoy aquí especulando, de que eso es un método eficiente porque a Ra le funcionó, nos debe funcionar a nosotros. Ra ya aprendió esa lección y no quieren volver a darlo. De que, hey, esto nos funcionó a nosotros, pirámides, les va a funcionar a ustedes. No nos funcionó. Al menos no con la intención deseada. Funcionó en otros métodos, sobre todo en servicio al yo. Pero eso es básicamente todo lo que tengo. Ese es el fin de la mente arquetípica en esta sesión. Vamos a pasar a lo que es evolución cósmica. Don dice, pregunta 13, ahora voy a hacer algunas preguntas que pueden estar un poco descentradas de lo que estamos tratando de hacer. No estoy seguro porque estoy tratando con estas preguntas de descifrar algo que considero muy básico para lo que estamos haciendo. Por favor, perdona mi falta de habilidad para hacer preguntas, ya que este es un concepto difícil para mí. ¿Podrías darme una idea de la duración de la primera y segunda densidad que se produjeron en este planeta? Así que, primera y segunda densidad, ¿cuánto duraron? Ra dice, no existe un método de estimación del tiempo-espacio antes de que la atemporalidad se diera en su primera densidad. Se diera C-E-D-E-R-A. Para los que están escuchando nada más. No S-E espacio D-I-E-R-A. De ceder, se dio. Para los comienzos de su tiempo, la medida sería enorme. Y sin embargo, esta inmensidad no tiene sentido. Al entrar en el espacio-tiempo construido, su primera densidad se extendió por un puente de espacio-tiempo y tiempo-espacio de quizás 2000 millones de tus años. Ok, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a desmarañar todo esto. Don quiere saber cuánto duró la primera y la segunda densidad. El comienzo de la primera densidad. Aquí, antes de empezar, tengo que decir, aquí es donde quiero traer a colación lo que es mi visión, o la visión de la conciencia. No es mi visión, no es como que yo tengo la visión de la conciencia. Es algo que todos nosotros podemos comprobar y revisar. Y ayuda a no pensar que la primera densidad fue hace mucho tiempo, en términos reales de que existe una especie de dimensión de tiempo. Y todo el resto de lo que genera la creencia de separación, de que hay un espacio y un tiempo. Esto es un tema delicado, yo sé, para las personas que
puedan tener todavía esa... tengo miedo de que si dejo de pensar en tiempo y espacio, dejo de existir. Es un miedo común, es una tensión mental muy probable que suceda, pero no puedo cubrir tanto en uno solo. Sin embargo, solamente puedo decirlo que es natural que nosotros lleguemos a pensar con esas tensiones mentales, y de ahí derivamos lo que es el deseo de querer estudiar en separación, lo que existe, el disectar la realidad, lo cual no es posible. No es posible, pero lo hacemos con el propósito de jugar a entender, pero no a entender como tal. Entonces, Ra explica, y vamos a empezar a hacerlo con la parte científica, luego con la parte de conciencia. En la parte científica, explica que obviamente antes de la primera densidad viene de la atemporalidad, donde no hay nada. ¿Por qué? Porque antes de que haya algo, tuvo que haber nada. ¿Sí? En pocas palabras, para saber que hay algo, tiene que precederle la nada, o lo no objetivo. No hay nada que se pueda medir. Lo primero que medimos, bueno, ambos tiempo y espacio nacen al mismo tiempo, porque existen objetos que tienen comportamientos, vamos a llamarlos objetos, y estos comportamientos, primero el objeto se mide como una coordenada en espacio, y luego el movimiento o el cambio de ritmo de estos objetos produce lo que es tiempo. En pocas palabras, nosotros sabemos que las cosas están pasando, la misma palabra lo dice, pasar, porque hay un movimiento de objetos. Entonces el tiempo es una medida únicamente de eventos, de situaciones, de cambios. El espacio es una medida de distancia entre estos objetos. Espacio-tiempo salen básicamente al mismo tiempo. El mismo momento, debería decir. Entonces, si entendemos eso, sabemos que previo a que ocurra la primera densidad, la cual es la de la materia, vamos a decir, antes de que ocurra eso, tenemos que tener un estado de no tiempo, no espacio. Eso es lo que Ra llama la temporalidad, que cede a la primera... Está mal formulado. Antes de que la temporalidad cediera, una vez más, cediera es una sola palabra, con C, en su primera densidad. La temporalidad deja de ser, en pocas palabras, lo infinito se convierte en lo finito, que es el objeto que ahora crea el espacio y tiempo. Entonces, hay una separación o una distinción, mejor dicho, hay una distinción entre atemporalidad y movimiento, vamos a llamarlo, ¿sí? Quietud y movimiento. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre esa atemporalidad, la misma palabra lo dice, no se puede saber, y el movimiento? Es imposible decirlo. Ra dice, para los comienzos de su tiempo, de tu tiempo, de nuestro tiempo, la medida sería enorme, y sin embargo esta inmensidad no tiene sentido, obvio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es un tiempo infinito, pero el tiempo cuando se vuelve infinito ya no es una medida para nada. Así como cuando el espacio se vuelve infinito ya no es una distancia para nada. Entonces tenemos eso como la base de lo que es el comienzo de la primera densidad, porque obviamente la primera densidad viene de ahí, pero no se puede medir. Ahora, al entrar en el espacio-tiempo construido, como acabo de decir, se construye el espacio y el tiempo cuando hay finitud, cuando la conciencia dice, puedo ser finito, puedo imaginarme que soy finito. Ok, en ese momento se construye el espacio-tiempo, y en ese momento la primera densidad se extendió por un puente de espacio-tiempo y tiempo-espacio, lo cual ya es las dimensiones conocidas metafísicas en las que vivimos, en las que tenemos creación, de 2000 millones de nuestros años. Punto. Esa es la visión científica. ¿Okay? Existe una nada, el Big Bang. Antes del Big Bang había una singularidad, todo estaba ahí metido, boom, de repente se creó. Pero no estaba todo ahí metido. El potencial de todo estaba ahí. ¿Dónde es ahí? En el infinito. Y luego
pasa a movimiento. Entonces el Big Bang, digamos que es el momento en el que se empieza a medir. Pero en este caso estamos hablando del planeta. Y vamos a entrar en términos de tiempos ahorita. Entonces en esta cosmología sabemos que pasa tiempo, luego, o sea, cuando se empieza el tiempo, hay una medida de tiempo en la cual la primera densidad se materializa, por utilizar una palabra bastante con mucho sentido. Ahora, desde el punto de vista de la conciencia, bueno, primero, después de todo esto ustedes pueden estar pensando, wow, hace mucho tiempo pasó eso y wow, que ahorita estamos en tercera densidad y todo. Ok, ahora quiero hacer el ejercicio de conciencia donde ustedes pueden, primero, vamos a regresar a lo que es esa singularidad. Si yo, porque esto lo dice Ra, lo dice Jesús, lo dice Buda, lo dice Rumi, lo dice quien sea, cualquier persona, cualquier místico que sepa esto, dice, bueno, tú eres el universo, tú eres todo. Eso quiere decir que la singularidad debe estar contenida en mí también. Esto es importante, porque si nosotros podemos descubrir la singularidad en nuestra experiencia, entonces, hey, hemos llegado al comienzo y al final. Este comienzo, de donde todos nosotros salimos, ¿qué es lo que llamamos nosotros? Bueno, yo soy una recolección de memorias, de sensaciones, pensamientos, imágenes, visiones, etc. Eso es lo que yo creo ser. Este es el primer paso que damos en el camino directo. No soy nada de eso. ¿Para qué? Para revelar, primero sí lo somos, pero es una investigación científica que estamos haciendo, empírica, de nuestra propia experiencia. Y aquí despejamos a la singularidad. Esa singularidad es el yo. Cuando lo despejamos de todo, ese yo no tiene tiempo, no tiene espacio. No hay nada en lo cual tú puedas medir tu ser. No puedes medir qué tan grande eres o qué tan pequeño eres. Y esto de nuevo, esto es una experiencia. Esto no es algo sacado de un sombrero. Y el espacio, tampoco encontramos espacio. Sí, al principio decimos, hay un espacio vasto. Ok, busca el límite. No lo encuentro. Ok, es infinito entonces. De ahí, nosotros tenemos la experiencia de creación. En pocas palabras, cuando yo abro los ojos, saliendo de meditar, o en esos procesos en el cual hago contacto con la singularidad, y regreso, paso literalmente por todas las densidades. La última con la que me presento es la primera densidad de materia. Y luego regreso a que la materia, en realidad yo soy un cuerpo aquí, y luego paso a la tercera densidad donde digo yo soy un ser humano que pienso y que tengo y todo esto. Cuarta, quinta y sexta densidad y séptima están todas aquí adentro. Eso lo podemos comprobar nosotros mismos en nuestra propia experiencia. Por eso ven que estoy tan apasionado con esto. En realidad todo está dentro de nosotros. Y lo importante aquí es recordar que esa primera densidad la estamos experimentando a todo momento. Segunda densidad es el cuerpo que tenemos o el legado del cuerpo que tenemos. Y tercera densidad es esta concepción del cuerpo y de la mente como la conocemos a través de la conciencia, de la autoconciencia que todos tenemos. Y de nuevo, he bromeado de esto anteriormente porque es verdad, es un chiste cósmico para mí, que aquello que nos hace humanos es lo que nos saca de ser humanos. No voy a explicar el chiste. Pero aquello que nos hace humanos es lo que nos saca de la idea de que somos humanos. Continúo. Vamos a hablar de la segunda densidad. Ra dice, la segunda densidad se estima más fácilmente y representa su densidad más larga en términos de espacio-tiempo. Podemos estimar este tiempo en aproximadamente 4.600 millones de años. Estas aproximaciones son excesivamente burdas debido al desarrollo algo desigual que es característico de las creaciones que se construyen sobre la piedra fundamental del libre albedrío. Ok, ahora pasemos a la segunda densidad. La segunda densidad es la de movimiento y crecimiento, es lo que dice Ra. Movimiento y crecimiento es de la materia. Para ser un poquito menos científico y un poquito más ley del uno, hablemos de energía inteligente. Porque la energía inteligente es lo que en realidad está... A mí me gusta mucho más energía inteligente que materia, lo admito. Porque materia nunca hemos encontrado.
Nunca hemos encontrado nada sólido, nada real, tangible, que digamos esto es materia, es sólido, es indivisible. No hay átomo, indivisibilidad. No existe. Entonces, energía inteligente es aquello que se está moviendo, es lo que llamamos esa sopa de energía cuántica que existe en potencial. Entonces, nada, cuando vemos a la energía inteligente, primero, materializarse, vamos a utilizar la palabra, o sea, condensarse, regularizarse, como dice Ra, se regulariza en sus patrones de movimiento y vibración, entonces tenemos lo que percibimos como materia, o en pocas palabras, aquello que parece la base, el fundamento de la realidad. Luego, esa materia, naturalmente, es algo que ocurre en la conciencia, pasa de inmediato. Esto no toma tiempo, ¿sí? Pero en nuestra percepción humana toma tiempo. Y eso que llamamos movimiento y crecimiento es lo que son el ADN, que da, por supuesto, la cabida a todo tipo de criaturas de segunda densidad, ya sean plantas, animales, virus, todo. Y hablaremos de virus más adelante hoy. Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? Desde que tenemos el proceso de movimiento y crecimiento. Según Ra, 4.600 millones de años. Ahora, en nuestra cosmología científica, sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4 años, 4.5, 4,5. Disculpen mi inglés atravesado. 4,5 mil millones, millardos, me gusta la palabra millardos, de años. Entonces, para yo poder encajar los 2.000 millones de años que dijeron anteriormente dentro de esta cosmología, suponiendo que la ciencia que hemos estudiado, que me parece que sí está bastante precisa en términos de cuánto tiempo tiene el planeta formado, creo que ahí es donde cuentan, desde la formación del planeta físico, la esfera como tal. Sin embargo, hay un proceso que precede a esto, que es lo que llamamos la formación del disco solar. Porque primero tenemos una masa que llamamos, no sé, no conozco la palabra, la voy a buscar porque la necesito. Ok, no la... Ahí está. En español es aumento, acrecentamiento, acumulación. Acumulación me gusta más. O acrecentamiento, accretion. Lo que es el aumento o acrecimiento, ¿fue que dije? A ver. Acrecentamiento. Nunca había escuchado esa palabra. Acrecentamiento del Sol, donde se forma como, digamos, un sol independiente, una estrella. Aquí estoy hablando pura ciencia, ¿ok? Olviden conciencia aquí. Primero hablo de ciencia y luego hablo con ciencia. ¿Entienden? Ok, no importa. Sorry. Entonces, este acrecentamiento del disco solar es lo que yo considero que es primera densidad cuando sale de la temporalidad. En pocas palabras, se piensa, aquí hablamos de la conciencia, se piensa una idea y se materializa el sol, o se empieza a materializar el sol. Una vez que se piensa y se empieza a crear, de la nada se crea este pensamiento, sale el sol y ahí empieza la formación de primera densidad. Primera densidad está diseñando cómo van a ser los planetas, cómo va a ser todo esto. Se acrecienta, no sé cómo conjugarlo, y se forma el planeta. Esos 2.000 millones de años para mí es lo que causa el momento de esferizar la Tierra. Una vez que está creada la esfera, entonces empieza lo que llamamos segunda densidad, que tarda 4.600 millones de años. Y esto es aproximado según Ra, no sé qué tanto, pero tiene que ver. Una parte interesante aquí que dicen es que estas aproximaciones son muy burdas debido al desarrollo algo desigual. Hay un desarrollo desigual
que es característico o depende o está vinculado con el libre albedrío. Cómo el libre albedrío construye básicamente esto. Así que ahí se escapa de mi imaginación como el libre albedrío. De repente podemos imaginarlo con nuestra propia imaginación, cómo nos cuesta a nosotros crear un escenario, pero lo fortalecemos a través del tiempo. No sé, de repente ahí hay algo que ver. Ahora, en términos de conciencia, esto debe ser percibido como, ya ligeramente aludí con el hecho de que es un pensamiento. El logos es un pensamiento, es otro pensamiento. Por eso es que hay pensamientos infinitos dentro de toda la creación. Todos estos siendo diferentes logos. Llamémoslos sublogos, subsublogos, sublogos, no importa. Son todos pensamientos. Y estos pensamientos todos recapitulan lo que es las tres primeras distorsiones y lo que es consecuente como parte de la experiencia de las 7 densidades y todo lo demás. Pero así es como funciona y lo podemos comprobar con nosotros también. Cada uno de nuestros días son un pensamiento nuevo. Es una vida nueva, lo podemos ver de esa manera. Es un logos nuevo, si lo quieres ver. Incluso cada uno de nuestros pensamientos individuales también están construidos bajo una especie de matriz o una especie de espacio en el cual estamos construyendo nuestras vidas mentales. Y así las vamos refinando. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí, en segunda densidad, cuando le damos forma a esto que es movimiento y crecimiento. Todo esto es parte de la maqueta de la creación como tal. Así que esa es la parte cosmológica de todo esto. Pero vamos a seguir explorando lo que Don quiere saber sobre este proceso. Pregunta 14. Don dice, dijiste que la segunda densidad era de 4,6 mil millones. ¿Mil millones? ¿Es eso correcto? Rale dice, eso es correcto. Don dice, luego tenemos una tercera densidad, que es, comparativamente hablando, el parpadeo de un ojo, el chasquido de un dedo, en el tiempo en comparación con los demás. ¿Por qué el ciclo de tercera densidad es tan extremadamente rápido en comparación con la primera y segunda? Rale dice, la tercera densidad es una elección. Esto pone en contexto muchísimo de lo que nosotros podemos observar en esta cosmología y dentro de la filosofía de la ley del uno, lo cual hay mucho que dar. Pero lo que quiero contribuir aquí es lo siguiente. En perspectiva, sabemos que la primera densidad, 2.000 millones de años. Anoten eso. La segunda, 4.600 millones de años. Anoten ese número. Vamos a saltarnos tercera densidad por ahorita. Cuarta densidad, el ciclo es de 30 millones de años. Puedo estar equivocado en estos tiempos, pero creo que es 30 millones el ciclo de cuarta densidad. El ciclo de quinta densidad me parece que está rondando los 50 millones o algo así, dijo Ra. El ciclo de sexta, 75 millones o algo así. Estamos hablando de millones y miles de millones de años. En comparación, lo que Don apunta aquí es que ¿por qué la tercera densidad es tan corta? Porque son apenas 75.000 años. Es un parpadeo de ojos o un chasquido de dedos, como dice Don. Bueno, claramente es algo que necesita ser rápido. ¿Por qué? Ra dice, la tercera densidad es una elección. Si nos ponemos en contexto, y aquí es donde vengo a adorar la tercera densidad, me encantaría compartirle esto a las personas que todavía sienten que ay, tercera densidad, uy, qué mal. No, aquí estoy nada más de paso, porque es que yo no soy de aquí, etc. Todo este rechazo, toda esa actitud de rechazo a la tercera densidad, quiero hablarle a ustedes. A ustedes que piensan. Y los que no, bueno, que están disfrutando de la tercera densidad como yo, pues los abrazo. Los felicito, pero no tengo nada que decirles. Ya ustedes están disfrutando como yo. Aquellos que no lo están disfrutando, noten lo siguiente. Primera y segunda densidad son el fundamento, son la base para que la tercera densidad se pueda dar. Cuarta, quinta y sexta se usan para refinar. Me estoy adelantando lo que Ra dijo, pero es importante decirlo aquí. Para mí.
pasamos o pasan mucho tiempo, se pasa mucho tiempo creando esta maqueta tan hermosa. Luego pasamos muchísimo tiempo refinando y haciendo, puliendo esto que hacemos en tercera densidad. ¿Cuál es nuestra labor aquí en tercera densidad? Una elección. Eso es todo lo que hacemos aquí. La elección es servir a otros o servir al yo. Para mí no existe, hasta donde yo estudié ahora ley del uno, no existe nada más hermoso como la tercera densidad. Porque te da la posibilidad de poder perderte en tu propia creación. Algo que no pasa. De hecho, no pasaba antes, hablando de la mente arquetípica, no pasaba antes en tercera densidad. Y decidieron, o se decidió, o decidiste tú. Vamos a hablar de ti, tú eres responsable de esto. ¿Qué tal si tomamos responsabilidad de todo lo que está pasando aquí? ¿Qué pasaría? Uy, nadie quiere esa responsabilidad. O me gusta estar bajo la tutela y la autoridad de otra persona. O si tengo control de todo esto, voy a ser un dios malvado. No, ¿qué tal si podemos tomar responsabilidad? Así como decir, sí, todo esto lo estoy creando sin yo saberlo. Es lo mismo que está pasando en el cuerpo. El cuerpo lo estás latiendo tú. Toda tu sangre, el corazón lo lates tú. Las hormonas las creas tú. Tú no dices, alguien más está creando las hormonas por mí. Oh, sí, el gobierno está... Bueno, pudiéramos... hasta cierto punto sí. Pero no nos vayamos por ahí. Eres tú eres responsable de tu cuerpo. Todo lo que le pasa a tu cuerpo eres tú. Y bueno, sin ir a lo esotérico de la mente que construye el cuerpo y todo esto, si eres tú, ¿por qué no puedes extrapolar eso hacia el universo y decir, sí, todo esto lo estoy creando yo? Pero no el yo egoico, obvio. Ahí es donde nos atascamos y decimos, no, pero es que ¿cómo esto yo lo puedo estar creando si yo soy tan pequeño? Es el ser separado. Entonces, si tomamos esa responsabilidad y decimos, sí, esta es mi creación y estoy perdido en ella porque por más que yo lo intente, estoy forzado a verme como un agente independiente de esta realidad. Qué sabroso, qué bien. Así que yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen, no, estás aquí, estás haciendo un trabajo para luego ir a cuarta, donde están los angelitos y todo eso. Todo eso lo estás creando aquí tú en tercera densidad. Sí, no existe esa emoción tan fuerte en otros. Y se añora, se desea. Es distinto. No es lo mismo saber que el niño Jesús o Santa Claus existe, que la intensidad de la emoción de la experiencia en tu ignorancia antes de decir, uy, sí, es algo misterioso. Esta es la densidad del amor. Lo es. Eso ni siquiera lo planeé decir. Es el verdadero amor. Aquí es donde se construye. Esa es la elección. Ok. Suficiente poesía y divagación. Pregunta 16, donde dice, entonces parece que la tercera densidad es, en comparación con el resto de las densidades, todas ellas, nada más que un periodo excepcionalmente corto de lo que consideramos tiempo, y es entonces para el propósito de esta elección. ¿Es esto correcto? Bueno, obviamente lo es, pero Ra va a decir, esto es precisamente correcto. El preludio de la elección debe abarcar la colocación de los cimientos, el establecimiento de la ilusión y la viabilidad de aquello que puede volverse espiritualmente viable. El resto de las densidades son un refinamiento continuo de la elección. Eso también se alarga mucho, como tú dirías. La elección es, como dices, el trabajo de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. Aquí pueden ver que yo me adelanté un poco anteriormente en la pregunta pasada, con la tercera densidad siendo la elección. Pero ahora lo vemos con otros ojos. El preludio de la elección debe abarcar la colocación de los cimientos. Eso es primera y segunda densidad. Se crea la maqueta. Primero creas todo el escenario donde van a vivir tus personajes. Y eres tú. Todos tus personajes eres tú, por cierto, por si no te diste cuenta. Tus personajes no tienen una independencia de ti, ni de entre ellos mismos. Todo eres tú. Entonces esos cimientos, ese establecimiento de la ilusión que llamamos la creación y la viabilidad, eso quiere decir, bueno, hay que ver si va a ser posible evolucionar aquí, la viabilidad de aquello que puede volverse espiritualmente viable. Evolución espiritual, proceso espiritual, ¿sí?
Es posible regresar a mí a través de esto. Si no, ni siquiera se puede crear, porque no puedo existir en algo que no pueda, en el cual yo realmente me desconecte. El infinito no se puede desconectar de sí mismo. Puede creer que se desconecta, y esa es la experiencia. El resto de las densidades son un refinamiento continuo de la elección, claro. Entonces, todo lo que existe está basado en tercera densidad, si lo ven de esta manera. Esto es increíble. Esto le da mucho más validez, sustancia a mi, bueno, a lo que yo siento que es increíble vivir aquí. Tercera densidad es el mejor lugar. Porque primera y segunda densidad fueron creadas para que la tercera densidad se pueda dar, y la tercera densidad se hace para que se pueda tomar una elección que luego se va a refinar en cuarta, quinta y sexta, hasta la séptima. Pero todo está aquí. El resto de las densidades es un refinamiento. En pocas palabras, tú no creas en otras densidades, al menos no en el sentido para el creador. Tú creas aquí en tercera densidad. Aquí es donde te creas, aquí es donde se hace el personaje, donde se crea el matiz, la poesía, el acto, todo lo que es la obra de teatro se crea aquí. Y luego se vive, se refina más y todo lo demás. Todo tiene, por supuesto, una belleza inclusiva, pero tercera densidad tiene algo increíble, de verdad. Entonces la elección, bueno, no, se alarga mucho también el proceso de refinado. Y la elección es el trabajo de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. No pudiéramos tener días y noches si el planeta no tuviese un eje imaginario por el cual gira. ¿Sí? Nuestra creación gira en base a esta decisión que tomamos. Y la decisión es de qué manera quieres ser de servicio a otros y de qué manera quieres ser de servicio al yo. Dependiendo de cuál sea tu elección, eso contribuye a la experiencia total del ser. No es que si, no, yo no trabajo para los de Orión, yo trabajo únicamente para los de la Confederación. Te sigues separando, sigues creyendo que yo, libre de pecado, ese soy yo, el yo puro, el yo. No estás aquí, estás fingiendo ser Dios, pero eso no es Dios, no aquí. Entonces, me encanta cómo la mente hace estos juegos. Pero sí, es el eje sobre el cual gira toda la creación. Entonces tu decisión impacta el ser total, todo lo que tú decidas aquí. Y por supuesto moldea el universo, porque tú eres parte esencial del universo, si no, no existiera. Otro dato que simplemente quiero mencionar aquí que me parece interesante. Hay una otra parte donde Ra dice que hay algo del momento, y eso se llama iluminación. Ra dice, no me acuerdo, es en las primeras sesiones, donde dice, la iluminación no es algo que se pueda dar a otras personas, lo cual es completamente cierto. Nadie puede iluminarte, nadie puede darte la iluminación. Absurdo, no tiene sentido. Y dice, la iluminación es del momento. Y eso lo explico yo de una manera mucho más profunda, pero en esencia quiere decir que la iluminación está en el momento, en el aquí y ahora. Si tienes capacidad de hacer contacto con ese aquí y ahora, que es la infinidad inteligente, entonces tienes la posibilidad de iluminarte. La iluminación no es ese tabú o estigma que hemos escuchado tanto, 20, 30 años en la montaña. No, la iluminación es algo bastante simple. Lo que confundimos como una persona iluminada es una persona que ha vivido consciente de la iluminación durante mucho tiempo. Y eso puede ser tú en cualquier momento. Puedes empezar tu carrera de iluminación en cualquier momento si lo quieres ver. Pero he escuchado respuestas y tabús así como que, no, tú, hablando de iluminación, ¿quién eres tú? No estás acreditado. ¿Cuándo bajaste de la montaña? No, tú eres un... Ok. Bueno, esas son limitaciones que nos ponemos y está bien. Es el creador diciendo, no quiero creerlo. Déjame aquí tranquilo en esta separación. Y es aceptable. Entonces Ra lo dijo en aquel momento y ahora lo dice también aquí con esto de la elección. Paralelos ahí. Lo dejo para que ustedes le den vuelta si quieren. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 17, donde dice, esta elección de tercera densidad es la misma en toda la creación de la que eres consciente, o sea, de la que Ra es consciente. Ra le dice, somos conscientes de creaciones en las que la tercera densidad es más larga y se le da más espacio-tiempo a la elección. Sin embargo, las proporciones siguen siendo las mismas. Todas las dimensiones están algo desgastadas y debilitadas por el logos para tener una experiencia variada del creador. Consideramos que esta creación es bastante
vívida. Adoro esa palabra. Creo que es mi palabra favorita de toda esta sesión. Ok. Don pregunta que si... La pregunta en realidad no fue de tiempo, de manera que yo lo entienda. De repente Don estaba pensando en tiempo y no lo dijo. Pero dice, esta elección de tercera densidad es la misma en toda la creación de la que eres consciente. Bueno, primero, nosotros podemos ya entender que en tercera densidad tiene que haber una elección de servicio al yo o servicio a otros. Y de ahí parte nuestro eje en el cual gira la creación. Así que cualquier tercera densidad debería tener esta elección. Pero Ra habla ahora de la longitud o la duración de esta densidad. Hay otras creaciones, otros planetas, ¿sí? Noten que cuando dicen somos conscientes de creaciones, ahí nos dan el indicio de que cuando habla de creaciones se habla de planetas, o pueden ser de logos, soles, pero yo me guío más por planetas. Parece que a eso se refiere. Creaciones son planetas. Esta tercera densidad en otros planetas son más largas y se da más espacio-tiempo para la elección. O sea, no son 75.000 años por lo que entiendo. Al menos no como lo medimos nosotros. Sin embargo, las proporciones siguen siendo las mismas. O sea, quiere decir que si son, no sé, 150.000 años de tercera densidad, entonces supongo yo que son 4.000 millones de años para la primera densidad y 9 millones de años, 9.000 millones de años para la segunda, y bueno, sigues duplicando para las otras densidades. Supongo que eso es a lo que se refiere con las proporciones, que siguen siendo las mismas. Todas las dimensiones están algo desgastadas, etiolated, dijeron en inglés, y para mí eso significa diluidas, están más diluidas, son menos intensas y debilitadas por el logos, por el sol que crea ese planeta, para tener una experiencia variada del creador. Claro, ¿por qué no? A veces imaginamos cosas intensas, a veces imaginamos cosas más pacíficas, más tranquilas. Bueno, es un paralelo bastante limitado, pero se refiere también a la misma capacidad de creación que tiene el logos. Ahora, la parte interesante es cuando Ra dice al final, consideramos que esta creación, refiriéndose al planeta Tierra, es bastante vívida. Y Don se va a interesar por esa palabra, igual que yo. Y dice, no entendí lo que querías decir con bastante vívida. ¿Qué quieres decir? Ra le dice, esta creación está algo más condensada por su logos que lo que han elegido otros logos. Así, cada experiencia del creador por el creador en este sistema de distorsiones es, relativamente hablando, más brillante o, como dijimos, vívida. Así que no solamente denme tercera densidad para yo disfrutar, sino denme tercera densidad en el planeta Tierra. Dos cosas que puedo ver aquí. Primero, sigo arrastrando con muchos de los estigmas que he escuchado sobre esto, y por eso me gusta aclararlos un poco, o al menos darle un poco de luz a esta oscuridad que mucha gente trae con respecto a la intensidad de tercera densidad en el planeta Tierra. Es una escuela muy difícil. Somos esclavos del grupo de Orión y el resto del drama que a la gente le encanta decir. Supongo que está bien, ¿no? Es parte de lo que es esta... Sí, es una obra de teatro muy realista. Los actores son reales, vamos a ponerlo de esa manera. La situación, la estructura del planeta Tierra es tal que la gente vive con tanta intensidad que se creen realmente lo que están viviendo. Por eso es tan vívida, es tan intensa. Y no hay mayor disfrute que ese. Yo entiendo que como por razones simplemente de cómo la mente funciona, si estamos experimentando algo, queremos el opuesto, ¿sí? Como dicen aquí en Estados Unidos, todos los vecinos tienen la grama más verde que tú. Porque tú estás más enfocado en lo que tienen los demás, lo que tú no tienes. Entonces es natural que las personas digan, ay no, yo quisiera vivir otra vez en esa tercera densidad donde no había velo. Ay, me gustaría estar otra vez en las Pléyades de cuarta densidad. Me gustaría ir otra vez a lo que sea. Esa es la mente hablando, ¿sí? Ese no es el creador. Ese es el ser separado diciendo, uy, no, es que yo no tengo eso que necesito. Aquí no, aquí estoy sufriendo. El único que sufre es el ser separado. No puedo decirlo lo suficiente. Así que
visto desde el punto de vista donde tú realmente, y esto es lo que hacemos una vez más, en cualquier práctica que te lleve a tu ser, todas te llevan. Yo únicamente puedo hablar por la que yo practico, la que yo enseño, que es el camino directo, porque me parece mucho más eficiente. Pero todas nos llevan a reconocer que esto que nosotros somos, en realidad no es lo que pensamos ser, sino lo que es. Lo que nosotros somos es lo que es. Y eso tiene una dicha. Cómo exploramos esa dicha depende de cómo tú continúas identificándote momento a momento, día a día, año tras año. Y esa identificación tiene que cambiar naturalmente para aquel que persigue la experiencia mística de la realidad, la cual es unidad del todo. No hay separación. Y eso tiene que ser explorado constantemente. Como acabo de decir, el estigma de la iluminación siendo algo que solamente se alcanza cuando tienes una preparación que nadie, todas las personas que dicen, cualquier persona que niegue la iluminación como algo que puede suceder en cualquier momento y está disponible a todo momento, obviamente, esa persona jamás te va a poder dar, nótalo que esta persona jamás te va a poder dar un método por el cual acercarte a lo que es tu propio ser. Te va a dar ideas, te va a hablar sobre lo bonito que es en un lado, lo bonito que es en el otro, que tú tienes que hacer esto, que te habla al ser separado, siempre de actividad que no tiene nada que ver con el ser absoluto, siempre. Y eso es necesario para poder construir ese estigma o seguir construyendo ese estigma en contra de que es posible saborear lo que es la iluminación ahorita. Por eso yo sustituyo la iluminación con el reconocimiento del ser. Suena mucho más suave. Y autorrealización, ¿no? También sí, no suena tan fuerte, pero es lo mismo. Cualquier persona que sepa lo que está hablando te va a decir que es lo mismo. Así que esta experiencia es mucho más vívida. Esta experiencia vale la pena disfrutarla. La razón es por qué la mayoría de la gente, la pregunta es por qué la mayoría de la gente no lo está viviendo. Bueno, yo solamente puedo compartir mi manera de cómo lo estoy viviendo, pero no en este video. Continuamos. En la pregunta 19, Don dice, supongo que al entrar en la tercera densidad para este planeta, la enfermedad no existía en ninguna forma. ¿Es esto correcto? Y un poquito a la izquierda, Ra dice, esto es incorrecto. Mis diapositivas siempre tienen algo. Ya va, dijo es incorrecto, ¿no? Sí, esto es incorrecto. Muy bien. Don dice, ¿cuál era la forma de enfermedad y por qué existía el principio de la tercera densidad? Ra le explica, en primer lugar, aquello a lo que te refieres como enfermedad es una parte funcional del complejo corporal que ofrece al complejo corporal la oportunidad de interrumpir su viabilidad. Esta es una función deseable del complejo corporal. Vamos a empezar por aquí, porque Don está hablando ahora sobre enfermedades. Existían enfermedades hace 75.000 años cuando empezamos este ciclo maestro. Ahora le dice que sí. Por eso fue que dijo que era incorrecto, porque Don dijo que sí. Suponía que no había enfermedades en ese entonces. Como que las enfermedades se han creado a través del, no sé, del empeoramiento que tenemos del ser humano, lo cual está mal dicho. Pero esa es la visión general. Hemos caído del jardín de Edén y todo eso. Una interpretación muy controversial, sobre todo para las personas que son fundamentalistas y piensan que el jardín de Edén realmente sucedió. Ahora, la enfermedad siempre ha existido, y eso Ra lo va a explicar. Dice, en primer lugar, aquello a lo que te refieres como enfermedad es una parte funcional del complejo corporal que ofrece al complejo corporal la oportunidad de interrumpir su viabilidad. Esta es una función deseable del complejo corporal. Se refieren a envejecimiento, ¿sí? Entonces, el envejecimiento es una enfermedad. Yo sé, el lenguaje político no me permite decir eso porque los viejos entonces están enfermos todos. Sí, están enfermando hacia la muerte. Es algo... ¿Acaso es tan sacado de esta realidad decir eso? Todos estamos envejeciendo para la muerte. Nos estamos preparando para morir. Es natural que lo hagamos. Entonces todo esto está diseñado naturalmente para nosotros tener la experiencia de eventualmente dejar de existir. Basta de tener este cuerpo. Así que eso
es considerado como una enfermedad, una parte, ¿no?, de lo que es enfermedad. Pasemos a la segunda parte, donde Ra explica. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con otros yo de segunda densidad de un tamaño microscópico, como lo llamarías, que en algunas formas han existido durante mucho tiempo y realizan su servicio ayudando al complejo del cuerpo físico en su función de cesar la viabilidad en el espacio-tiempo apropiado. Ok, esta segunda parte es virus, bacterias y otro tipo de organismos, microorganismos. Son microscópicos. Primero que nada, quiero hacer una acotación. En mis traducciones de la ley del 1 van a encontrar que la mayoría de las veces que dicen servicio a otros, antes era servicio al prójimo. Quizás soy yo, pero prójimo a mí me suena siempre a humano. Hay otro humano. Servicio a otro humano. ¿Okay? Entonces, cuando yo leía servicio al prójimo, había algo que no me completaba la ecuación ahí. Y era que, bueno, es para otros humanos entonces. Son pequeños detalles, pero yo los noto en mi mente. Y si yo los noto, otras personas tienen que notarlo. Yo no soy único. Al menos no en ese sentido. Eso lo compartimos, de verdad. Por eso es que mi traducción es servicio a otros. Y otros es algo general. Puede ser otro objeto, puede ser otro animal, puede ser otro yo humano. Pero otros yo se refiere a todo. Porque ¿quién eres tú si no eres el todo? Ra nunca se refiere a ti como una persona. Únicamente habla del yo, del ser. Y por eso lo puse de esa manera. Ahora, aquí en esta frase se puede ver cómo se valida lo que yo hice con servicio a otros, siendo general. Puede ser otras estrellas, puede ser otro planeta, otra, lo que sea. Porque lo único que hay es el yo, y desde mi perspectiva, lo único que hay es otro yo. Es otro, yo soy esto, eso soy yo también, pero de otra forma. Es mi propia mente lo que estoy viendo. Entonces, Ra dice que esto tiene que ver con otros yo de segunda densidad. Hey, pero si otros yo entonces nada más son humanos, no lo son, es todo. Y estos otros yo de segunda densidad son esos pequeños organismos microscópicos que han existido durante mucho tiempo, dice Ra. Eso es cierto, ahorita les he hecho un cuento. Y realizan su servicio ayudando al complejo del cuerpo físico en su función de cesar básicamente la vida. Así que ayudan en ese sentido, porque es necesario morir. Sigo repitiendo la historia de mi papá porque me parece fascinante cómo él era una persona llena de vida. Y cuando muere mi mamá, él decae. Desde nuestra perspectiva limitada diríamos, ay, pobrecito. Pero metafísicamente diríamos, hey, hizo su trabajo. Se dio cuenta de que no quería vivir más y su cuerpo, literalmente en menos de un año, llegó a su fin. Eso es, esa es la función. Cuando ya no quieres vivir, tu cuerpo lo sabe. Obvio. Suena obvio. Pero para algunas personas no puede sonar obvio. Entonces, aquí estamos hablando, bueno, sobre todo ahorita con esto de la pandemia, uno de los grandes beneficios que salió de todo esto fue conocimiento real sobre lo que significa enfermedad. Y Ra, de hecho, ya había mencionado que estos organismos solamente producen efectos cuando hay un catalizador disponible a las personas. En pocas palabras, tú te enfermas cuando hay un catalizador para ti que debes observar. Por eso es que incluso las enfermedades deberíamos celebrarlas, deberíamos sentirnos bien que estoy enfermo, porque hay algo que mi cuerpo está procesando que mi mente no había procesado, y hasta puedo aprovecharlo para hacerme consciente de eso si es posible. Entonces, en este proceso tenemos lo que son los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias han estado en, según nuestra perspectiva científica, constante conflicto. Uno quiere ganarle al otro, ¿no? Esa es la vida que nosotros vemos desde la interpretación de Darwin, porque esa no fue la visión de Darwin en realidad, pero fue la interpretación de lo que Darwin dijo.
supervivencia, competencia, muerte para yo vivir. Esto, mira, no voy a decir que es falso porque es una interpretación. Está bien. Cada quien la compra. Si lo que quieres ver es competencia y muerte y todo eso, te aseguro que te vas a quedar muy bien con esa. Si lo que quieres ver es unidad y verla, pero ver unidad de verdad, no simplemente, ay, sí, me gusta ver en unidad. No, vivirla de verdad. En ese caso, tienes que ver que hay una cooperación entre el virus, la bacteria, y lo que crea todo este ecosistema de segunda densidad, que es la base para nosotros poder existir. Este cuerpo proviene de segunda densidad. Entonces, sabemos que el virus y la bacteria son elementos necesarios para nuestro cuerpo. Y bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, pero sí. Bacteria, virus, de hecho, hay un entendimiento que mi amigo Kevin siempre me explica y no termino de agarrarlo lo suficientemente bien como para explicarlo como él lo explica, pero el virus en realidad, nosotros estamos llenos de virus y de bacterias, pero es cuando creamos el ambiente propicio para que haya un desbalance de bacteria que causa la infección, y los virus se activan también dependiendo de si nosotros le decimos, hey, mira, necesito este virus, y el virus se activa. Entonces, bueno, esto pone la parte controversial de que si se transmite o no se transmite. No voy a entrar en ese detalle porque no me interesa tampoco, pero eso es lo que se hace una activación por necesidad del catalizador como tal. Don va a hacer preguntas de esto y luego quizá elabore un poco más sobre este tema, pero vamos a ir a la siguiente pregunta. Pregunta 21, Don dice: lo que estoy tratando de entender es la diferencia entre el plan del Logos para estas entidades de segunda densidad y la generación de lo que supongo que es una serie de retroalimentación más o menos descontrolada, para crear varios problemas físicos que actúan como catalizadores en nuestra condición actual de tercera densidad. ¿Podrías darme una indicación de eso? De si mi pensamiento está cerca de eso. Raleigh dice: el complejo del cuerpo físico de este instrumento se está volviendo más distorsionado hacia el dolor. Por lo tanto, hablaremos de este tema como nuestra última consulta completa de este trabajo. Tu consulta contiene cierta confusión interna que hace que la respuesta sea, quizás, más general de lo deseado. Invitamos al refinamiento de la consulta. Y Ra explica: el Logos planeó que las entidades de complejo mente, cuerpo, espíritu adquirieran experiencia hasta que la cantidad de experiencia fuera suficiente para una encarnación. Esto variaba solo ligeramente desde las entidades de segunda densidad, cuyos complejos mente-cuerpo existían con el propósito de experimentar el crecimiento y buscar la conciencia. La pregunta de Don es muy general, simplemente porque quiere saber, digamos que está tratando de entender sí, es un poco... Es general por cómo pide información sobre cómo funciona la enfermedad como catalizador, ¿no? Cómo se crea, básicamente, cómo produce todo esto. No hay nada específico de decir, bueno, ok, o sea, ¿por qué la persona experimenta enfermedad cuando hay tal situación o aquella situación? Entonces, Raleigh dice que va a tener que ser muy general. Lo primero que explican es que el Logos, el Sol, planeó para las entidades, nosotros, que adquiriéramos experiencia hasta el punto en el que ya fuera suficiente para una encarnación. Y en ese momento es cuando toma lugar lo que es la enfermedad o el envejecimiento. Por eso es que muchas personas, sobre todo las personas que viven en toda su vida en monasterios, esto lo ha explicado Ra también, que tienen una vida muy armoniosa y que están simplemente viviendo relajados, tranquilos en su vida, tienen una longevidad mucho más alta. Y bueno, hay muchas cosas que pueden extrapolarse aquí, pero esto o esta necesidad variaba solo ligeramente de las entidades de segunda densidad, nuestros ancestros, los primates, cuyos complejos mente-cuerpo existían con el propósito de experimentar el crecimiento y buscar la conciencia. Tiene sentido que una experiencia de, por ejemplo, un primate, en nuestro caso, viviera muchísimo tiempo como para empezar a saborear el hecho de que estaba consciente. Lo que para nosotros es automático, decir, y de nuevo, esta es la base
no es la base, pero sí, es la base de uno de mis ejercicios cuando digo, ¿estás consciente? No te toma tiempo razonar eso. Ni siquiera lo puedes razonar, de hecho. La mente no está disponible. Cuando tú dices, estoy consciente, hay algo que está automático ahí. Eso se llama autoconciencia. Lo que para nosotros es automático, para los de segunda densidad no lo era. Tuvieron que pasar mucho tiempo teniendo experiencias donde eventualmente la atención se dirigiera hacia su ser. Por eso es que las mascotas que nosotros tenemos, a nosotros invertir nuestro amor, nuestro cariño, nuestros nombres que le damos y actividades y todo esto, empiezan a adquirir autoconciencia, porque dicen, epa, yo existo. Ese yo existo constante es lo que te hace crear autoconciencia. Y eso es lo que llega el espíritu. Por eso es que dense cuenta que Ra dice cuyos complejos mente-cuerpo no eran complejos mente-cuerpo-espíritu, eran mente-cuerpo. Pero luego es que llega, cuando llega la conciencia, llega el espíritu. Gabo, los animales tienen espíritu. No voy a hablar de eso. No estamos hablando de la misma filosofía, lo siento. La palabra no encaja ahí. Estamos hablando de una nomenclatura específica de Ra. Yo no soy quien lo hizo. Ahora, Ra sí dice otras cosas que quiero compartir, que dice, a medida que avanzaba la tercera densidad en su planeta, el planeta Tierra, como se ha discutido la necesidad de que el complejo del cuerpo físico cesara, se acercó más rápidamente debido al catalizador intensificado y ganado más rápidamente. Este catalizador no estaba siendo asimilado. Por lo tanto, las vidas, digamos, debían ser más cortas para que el aprendizaje pudiera continuar ocurriendo con el ritmo y el incremento adecuados. Por lo tanto, se han ofrecido más y más oportunidades a medida que su densidad ha progresado para la enfermedad. Ok, entonces sabemos desde las sesiones 20 y pico que la expectativa de vida era 900 años cuando empezó la tercera densidad, hace 75.000 años, pero rápidamente decayó, tuvo un decaimiento, ¿sí? Decayó mucho en el paso de del primer ciclo mayor. ¿Y qué pasó? Bueno, no estamos procesando el catalizador, no estamos implementando la ley de la responsabilidad, etc. Y eso hizo que bajaran. Vayan a ver esos videos si quieren. Creo que los puse de expectativa de vida o algo así. En las sesiones 20 y pico. O quizá antes también se habló de expectativa de vida. En esas primeras 20 sesiones, 20 y pico sesiones, se habló de eso. Ajá. Entonces, tenemos que el catalizador no estaba siendo asimilado, eso es lo que está diciendo Ra. Por eso es que dijeron, ya hemos discutido esto antes. Y las vidas fueron más cortas, ocurriendo con el ritmo del incremento adecuado. Claro, para que pudieran procesar la cantidad de catalizador. Por lo tanto, se han ofrecido más y más oportunidades a medida que nuestra densidad, tercera densidad, ha progresado para que haya enfermedad. Y esas enfermedades actúan como catalizadores para aquello que no estamos viendo. Y sí, o sea, es un método de optimizar la experiencia de tercera densidad, supongo. Porque si no se está utilizando, entonces se tiene que dar más oportunidad para que se utilice el catalizador. Y eso es enfermedad. Así que puedo hablar muchas cosas aquí, pero no me voy a extender. Vamos a pasar a la última pregunta que tengo. Pregunta 22, donde dice: tenía una pregunta que es totalmente posiblemente sin valor. No tienes que ampliarlo, pero hay una calavera de cristal en posesión de una mujer cerca de Toronto que puede ser de algún valor para investigar estas comunicaciones con Ra, ya que creo que posiblemente esto tuvo algún origen desde Ra. ¿Puedes decirme algo sobre eso? Y luego finalmente, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo? Sí, ya vi, falta un signo de interrogación, lo noté. Así que, calavera de cristal, ¿y qué se puede hacer por Carla? Ra dice: aunque tu consulta es una que descubre material interesante, no podemos responder, debido al potencial que puede tener una respuesta para afectar sus acciones. Los accesorios se colocan cuidadosamente y se toman los cuidados necesarios. Estamos agradecidos. Todo está bien. Soy Ra. Los dejamos ahora, mis amigos, en el amor y en la luz del Creador Infinito.
Vayan, por lo tanto, regocijándose y glorificándose en el poder y la paz del Creador único, infinito. Adonai. Pregunta: calaveras de cristal, señora, en Toronto, ¿la tiene? ¿Están conectados con Ra? Ra le dice, algo interesante ahí, pero no podemos hablar por el potencial que tiene nuestra respuesta de afectarlos a ustedes en sus decisiones futuras. Así que invocamos la ley de la confusión una vez más y su acostumbrada despedida. Esto simplemente me recuerda que en los años 80, 90, si vemos la historia, nos damos cuenta que veníamos arrastrando con 3 décadas más o menos de 3 o 4 décadas de misterios cósmicos. No solamente estamos pasando por los misterios cósmicos de ovnis y de extraterrestres y de los cambios religiosos que estaban ocurriendo en ese tiempo, donde estábamos empezando a desconectarnos de la hegemonía de la religión católica, cristiana y todo esto, para luego empezar a ver un poquito más lo que era la filosofía oriental. Explotó la visión hippie en el momento y todo esto. No estoy mencionando las plantas medicinales o psicodélicos en general, LSD y otros químicos que empezaron a descubrir. Albert Hoffman, 1950, la explosión ahí fue increíble. Todo esto, me imagino que entre unos 30 años estarán hablando del New Age, ahorita explosivo, sobre todos estos temas, y habrá un poquito más de madurez, espero. Ahora, gente que está viendo este video 30 años después, que es el 2050, 2053, saludos desde el 2023. Bueno, toda esa época había traído muchísimo interés hacia el misterio. Y, por supuesto, ese misterio estaba potenciado por nuestro desarrollo tecnológico, que estaba empezando a hacer incursiones en el espacio por primera vez. No solamente ir a la Luna, sino que empezamos a lanzar sondas. La Voyager, en la que 2 sondas mandamos para explorar todo el sistema solar. Fascinante época. Cosmos, Carl Sagan. Y entonces había mucho misterio, mucho interés. Así que esto refleja para mí ese interés que Don tenía entre lo oculto, lo misterioso. Y aparte la calavera está asociada con Ra. Entonces, hey, hay algo aquí que podemos hacer con esta calavera. Ra le dice, no vamos a hablar de eso. Así que, bueno, eso es todo. Quise cubrir esta última pregunta porque tenía esa información, aunque no es muy sustanciosa, pero también porque tenía el resto de la despedida de Ra, que siempre es sabrosa leerla. Conclusiones. Quiero traer de vuelta lo que es la percepción consciente de todo lo que significa esta evolución cósmica, e invitar a que, así como en la mente arquetípica, Ra dice, está bien estudiar todos los conceptos, todo lo que son las asociaciones entre los Sephiroth y las estaciones y los planetas y todo aquello y las cartas del tarot y toda esa parte conceptual es muy buena. Al igual que en budismo podemos estudiar lo que son los skandhas, lo que son el camino óctuple y una serie de conceptos que tenemos largos y entendidos para entender la mente, entender quiénes somos, pero en algún momento tenemos que ponerlo en práctica. Y esa práctica significa ¿qué significa en tu vida? Bueno, como yo estoy preocupado únicamente por aquellas cosas que son de manera práctica, eficiente e inmediata, que no tienen requisitos algunos, y es lo que me fascina hacer porque está abierto a todo el mundo, únicamente limitado por el interés que tenga la persona en querer aprender, conocerse a sí mismo en realidad. Me interesa hablar es de cómo ver esta evolución cósmica a través de esa parte práctica del ser. Como ya dije, y quiero recapitular, todo lo que necesitamos es ir a la fuente, a la singularidad. Luego, ¿qué haces con eso? Depende de ti, pero sepa que existe toda resolución a nuestros aparentes problemas mentales en la singularidad. De lo contrario, estaríamos diciendo que la cuarta densidad es superior a la singularidad. No tiene sentido. De donde todo nace, se resuelve todo. ¿Sí? Viajar a través de las densidades no significa... Esto es algo que
Fíjense cómo varía tanto, pero tanto la percepción de lo que es la realidad o dimensión metafísica cuando creemos que somos separados o cuando sabemos que somos uno. Cuando creemos que somos separados, pensamos que aquel lugar al que yo voy mentalmente es otro lugar que no está aquí. Notan cómo nos separamos, nos desprendemos básicamente de nosotros mismos. Y está bien, es fantástico porque es una experiencia apasionante. Sí, para la persona decir, eso que yo estoy viendo en el astral no soy yo, eres tú, pero no lo quieres admitir. Todas esas cosas buenas y malas que ves ahí, todo eso eres tú. ¿Okay? Pero es que no, ¿cómo yo voy a admitir que eso tan feo soy yo? No, por alguna razón lo estás viendo, ¿no? Entonces existe esa posibilidad, existe también la posibilidad de uno ver la realidad y decir, sí, todo lo que ocurre en mí soy yo. Y no hay mejor manera de verlo que ir a tu fuente, a lo que realmente eres. Lo cual, una vez más, no es necesario hacerlo a través de densidades, ni chakras, ni nada. Hay gente que se molesta conmigo cuando yo digo eso porque ahí vienen que es que el sistema de chakras es la manera de hacerlo. Esto es una tensión mental natural en todos los seres humanos que estudian conceptualmente. Los que ponen en práctica se dan cuenta de, no es necesario. Sí, no fue necesario. Es una muleta para poder aprender a caminar otra vez. Pero no vas a llevar la muleta toda la vida. Suponiendo que, que no tengas la pierna mal, pero que te estés recuperando. De eso, nos estamos recuperando de la sensación de separación. Así que esa singularidad eres tú. ¿Quién eres? Es la pregunta que vale la pena hacer. Y es la pregunta que yo te ayudo a navegar. No tengo ningún anuncio importante, salvo que sí, estoy trabajando, he hecho unos cambios en mis medios sociales, mi producción de contenido y todo, porque estoy trabajando exclusivamente ya para las personas que quieran hacer este programa conmigo, que es El Camino Directo. Y lo estoy llevando, por supuesto, a otro nivel, donde trabajamos por 8 semanas. Si estás interesado, voy a dejar el enlace aquí para que puedas agendar una llamada y ver si realmente esto es para ti. Lo estoy haciendo de una manera que es lo mejor que puedo expresar ahorita y lo que es mi dedicación a todo esto. Es mi trabajo, es mi manera de poder aportar, al igual que lo hago con todos estos videos y con lo que sigue viniendo, porque tengo muchas cosas pendientes. Pero ahorita estoy bastante dedicado a esto que estoy haciendo con otras personas y ahí está, por si quieres saberlo. No tenemos nada que decir. Terminamos la sesión 76, sesión 77, doble 7 la próxima vez. Y ya, gracias. Como siempre, chao. Y nos vemos en la sesión 77.